La mejor etapa, y eso va para los jóvenes como nosotros, la mejor etapa para regarla y volverla a regar y volver a regar y volver a regar es la juventud. Por ahí en redes sociales me topé a un desarrollador, vi lo que hacía. Yo siempre tuve la idea de quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi propia empresa, quiero tener algo en donde yo pueda tener control de mi tiempo, de mi vida, libertad financiera, lo que todos queremos, ¿no? Me topé con el desarrollo inmobiliario y dije, ¿qué es esto de desarrollo inmobiliario? No sabía que era un desarrollador inmobiliario, ¿no? Falta dónde puedo aplicar mis conocimientos, dónde puedo seguir aprendiendo, dónde puedo meterme ya en el mundo de bienes raíces, ¿verdad? Entonces me dijo, va, déjame hablar con un amigo que se llama Alonso Lozano, por ahí lo pueden encontrar en redes sociales también, al que los bienes raíces no descansan. Entonces, día con día vas subiendo. Si quieres empezar a formar un patrimonio, ahorra. Sé una persona disciplinada y no gastes en tontería. Entonces, como los libros que yo les proporcionaba a ellos eran libros de salud, yo les dije, voy a ir con mis clientes y les voy a ofrecer servicios de comida. Ahorra, sé más estricto en tus finanzas, ten un propósito y empieza a invertirlo en productos. Si quieres bienes raíces, siempre en preventa. Todos queremos una casa, un carro, una estabilidad financiera, pero estamos tan acostumbrados a que tener una casa es lo máximo de la vida. Y también es uno de los motivos por los cuales yo estoy en bienes raíces y por los cuales quiero ser desarrollador inmobiliario, ¿no? Proveer esa vivienda digna para las personas, que más personas puedan tener acceso a una propiedad que sea buena, ¿verdad? Pero sobre todo que ellos se sientan bien viviendo en esa casa. ¿Qué onda, extraños? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más que no vamos a decir número porque siempre que decimos número pasa algo. Y justo este número no lo debemos de decir. Pero bienvenidos, gracias a todos por seguirnos ahí en Instagram, la verdad. Instagram está creciendo rápido, ¿no? No sé cómo lo hayas visto tú estos 2 días, esta semana básicamente. ¿Cómo lo vas viendo? Fue muy extraño porque siendo que YouTube y TikTok eran las plataformas principales, de pronto en un par de semanas llegó Instagram y se puso a la cabeza. Pasamos de 120 seguidores a actualmente 1250 aproximadamente. Fue una locura, no me lo imaginé. Y fue muy refrescante porque veníamos yo venía de unas semanas difíciles y veníamos de no poder subir videos porque tuvimos el audio. Aparte lo del agua, se vino una tormenta y fue refrescante ver este crecimiento inesperado. Pero bueno, ahora tenemos un nuevo invitado, es alguien que se dedica a bienes raíces. Yo personalmente estoy muy interesado en la plática de hoy porque es un mundo que desconozco mucho, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Y como que resuena mucho el bienes raíces y es un título como que de por sí da importancia. Okay. Y pues qué mejor que tú, preséntate, y quién eres, dónde te pueden encontrar, cómo te llamas, qué haces. Ok, bueno, pues muchísimas gracias primero por la invitación, ¿verdad? Pues mi nombre es Gabriel García. Para los que no me siguen en redes sociales, aparezco como Gabriel García Real Estate. Van a estar aquí. Gabriel García Real Estate. En Instagram también, en Instagram y en TikTok, Gabriel García Real Estate. Todo es Gabriel García Real Estate. Entonces, soy contador público de profesión, apenas por graduar, todavía no graduamos, ¿verdad? Próximamente, el próximo año, primero Dios. Y pues nada, soy originario de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y pues tengo la oportunidad de estar hoy aquí en el podcast gracias a ustedes. Qué buena onda. Y cuéntanos, ¿cómo empezaste? Primero, empezar con el tema de contador. ¿Cómo llegaste a la carrera de contador? Bueno. Y después nos vas contando ahí cómo llegaste al tema de real estate, cómo llegaste al tema del marketing, etc. Ok, perfecto. Bueno, por el tema de la contaduría pública va a sonar un poco como chusco, ¿verdad? Pero yo iba a estudiar medicina. No iba a estudiar contaduría pública. Creo que la mayoría de los estudiantes pasamos por esa etapa, ¿no? En la preparatoria, cuando no sabemos qué estudiar. Entonces, también fui uno de esos. Yo quería estudiar medicina, me gustaba mucho el área de ciencias de la salud. En ese tiempo trabajaba en una agencia de publicaciones que se llama GEM Editores, que es parte de la Universidad de Montemorelos, como para autofinanciamiento y todo eso, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de colaborar como unos 5 o 6 meses en el área de eventos, ¿no? Entonces, mis clientes eran puros doctores, nutriólogos, doctores, cirujanos,
Entonces, como veía que ellos hablaban, como veía que ellos vivían, como veía que ellos estaban en su día a día, yo decía, bueno, pues son personas que inspiran, ¿no? O sea, tú ves a un doctor, lo ves con respeto, ¿no? Tú dices, salva vidas, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pues me gustaría estar ahí, ¿no? Después tuve un mentor que se llama Alejandro, que es un señor que es empresario. Entonces, él me empezó a enseñar bastantes cosas de finanzas, de contabilidad. Me empezó a enseñar sobre máximas financieras, inversiones, que si esto. Yo veía su día a día y yo decía, este compadre tiene otra información que los doctores no tienen, ¿no? Entonces, me empezó a gustar bastante el mundo de las finanzas. Entonces yo dije, creo que la carrera de contaduría es la que más da herramientas para el mundo de los negocios, ¿no? Entonces yo dije, me voy por contaduría pública. Y ahí fue donde empecé al proceso, ¿no? Para venir a la universidad. Y simplemente tomaste esa decisión de decir, ¿sabes qué? Contador. ¿Y cuál fue tu primera impresión de llegar a contador? Llegar a empezar a estudiar contaduría. Porque para nosotros, o al menos siempre nos han estado diciendo, y al menos cuando empezamos a entenderlo, dicen, es que tienes que ser contador, tienes que saber el tema de... Quiero preguntar no sé cómo es. Algo antes de que... Adelante. ¿Llegaste a inscribirte en la carrera de medicina o no? Cuando vine de visita a la universidad, vine a hacer el examen de admisión para contaduría. Ya había hecho yo como el proceso de inscripción para medicina, pero pues al final eso fue en un lapso como de un mes, me decidí por contaduría pública, ¿no? Ya no estaba tan convencido de medicina cuando estaba haciendo el proceso. Después en ese lapso de tiempo ya apliqué para contaduría pública, vine a hacer el examen de admisión y cuando vine a hacer el examen de admisión me dieron un recorrido por toda la facultad de medicina porque me quedó como esa espinita, ¿no? Cuando entré a la facultad de medicina y vi que ahí tenían cuerpos en una área y yo dije, no, esto no es para mí, esto no me va a gustar. Entonces, no me inscribí, me quedé a medios, ¿no? Del proceso de inscripción, pero no me inscribí al final. Y ahora sí, bueno, la pregunta es, y paso, el primer avistamiento que dices, bueno, es el contador, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo te sentiste? Si fueron muchos temas, no lo sé, o sea. Sí, fueron muchos. Números, porque nosotros escuchamos contadores, escuchamos números, ¿no? Sí. Hasta cierto punto, como no es mala reputación, pero sí hay como cierta carrilla para la carrera de contador. Por lo menos nosotros que somos ingenieros, se escucha mucho ay no, pues es contador, o sea, es agarrar un Excel, hacer unas cuentas básicas, todo el mundo puede hacerlo. Pero yo sé que todo eso es un prejuicio y es para donde vamos. Nos gustaría que explicaras un poquito más qué es lo que ves, a lo mejor qué fue lo que más difícil se te hizo. Y también, ¿tenías esas expectativas de lo que es la carrera o hubo algo que de plano te sorprendió? Yo creo que el 90% de las cosas me sorprendieron. O sea, yo creo que no era lo que yo esperaba, pero puedo decir que es más de lo que yo esperaba. Ok. Entonces fue para bien. Exactamente, fue para bien. Porque si bien yo soy una de las personas como los ingenieros que ustedes ven, yo creo que ustedes como ingenieros ven más números que nosotros, ¿verdad? La carrera de contaduría pública no ve tantos números. Sí vemos números como tal, pero no somos expertos en números, por así decirlo, ¿no? Yo creo que los expertos en números son esas personas que hacen álgebra, cálculos diferenciales, todas esas cosas, ¿no? Yo digo, no, o sea, de verdad no. Nosotros, ¿qué es lo que ve un contador durante la carrera? Para los que quieren estudiar contaduría les puede servir bastante esa información. Vemos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital, cómo se compone una empresa financieramente, ¿no? Empezando por sus activos, lo vemos ya más a fondo por cuentas contables, ¿no? El activo, pues un activo es todas esos derechos que tiene una empresa, ¿no? Y que le pueden generar dinero, ¿no? Estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de automóviles, estamos hablando de empleados, estamos hablando de infraestructura, hablamos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todas esas cosas, ¿no? Que los derechos que tiene la empresa y que puede usar, ¿no? Para operar, ¿no? Y los pasivos son esas obligaciones que tiene una empresa, ¿no? Estamos hablando de posiblemente los impuestos, no sé, nóminas, ¿verdad? Créditos hipotecarios, créditos bancarios, todas esas obligaciones que tiene una empresa, ¿no? Y aparte está el capital. De ahí se desprende la contabilidad. Es eso, ¿no? La base. Activo, pasivo, capital.
¿no? Entonces, lo que hace un contador teniendo esas bases, pues es un registro contable, ¿no? De todas las operaciones, todas las transacciones. Eso yo no lo sabía. O sea, yo pensaba que la labor de un contador era más que nada administrar. Me iba más por la parte administrativa, ¿no? Cosa que no. Ve un aspecto legal enfocado al área fiscal. También ve aspecto legal enfocado a cómo constituir una empresa, por ejemplo. Derechos de los trabajadores. El tema financiero. Hay que aclarar también que una contabilidad financiera no es lo mismo que una contabilidad fiscal, ¿no? Entonces, una contabilidad financiera posiblemente la puede llevar una universidad, una empresa, hablamos de Bimbo, Cemex, FEMSA, ellos llevan contabilidad financiera. Contabilidad fiscal se enfoca más que nada en impuestos, ¿verdad? SAT, Hacienda, todo eso, ¿no? Entonces, la contabilidad tiene muchas ramas. Eso yo no lo sabía. Entonces, cuando empezamos a ver leyes también, vimos un poco de la Constitución, vimos un poco de la ley del IVA, la ley del ISR, el reglamento, cómo saber conciliar todas esas cosas que una cosa te lleva a otra, ¿no? Entonces, pues es un mundo de cosas, la verdad, te da muchas habilidades. Entonces creo que es una carrera muy buena para poder desarrollarte en el mundo de los negocios. En general, yo considero que hay ciertos conocimientos que deberíamos de tener cada persona, o sea, ya seas médico, ya seas ingeniero, ya seas contador, sobre todo los contadores, pero uno de ellos es educación financiera, porque muchas veces, o sea, se nos da este monstruo que es el SAT, se nos presenta, no sabemos cómo lidiar con él, muchas veces queremos ser emprendedores y de igual manera no sabemos cómo declarar impuestos, no sabemos ni qué tenemos que hacer con el dinero que nos llega. Entonces, sí, me gusta mucho esto que estás diciendo porque me siento un poco identificado, porque en este lapso que estuvimos de emprendedores, llegó un punto en donde nosotros topamos pared y tenemos que empezar a aprender de finanzas. Y es un mundo nuevo para mí, que me empezó a gustar, que dije, ok, las finanzas no son tan complicadas como que te la pintan. Inclusive son bastante sencillas de aplicar, no fáciles, sencillas. Pero la gran mayoría de gente no sabe cómo tratar sus finanzas personales. Ya no digo una empresa, personales. Ok. Y estaba viendo, hay un programa que me gusta mucho en TikTok, que es un influencer que invita a gente y le está haciendo consultorías financieras. Por llamadas, ¿no? No, Sí, claro. normalmente es face to face, es cara a cara. Ok. Y ahí te das cuenta de la cantidad de desinformación que hay, porque son cosas que una vez te pones ya es bastante sencillo. Sí. Por decir, activos, pasivos, que la gran mayoría busca esta libertad financiera, pero no saben ni siquiera que es un pasivo benéfico y uno que te quita un gasto pasivo y una ganancia pasiva. Y así y solo piensan de que no tengo que generar más dinero. O tengo que ahorrar. ¿Qué opinas tú del ahorro? Del ahorro como tal, porque yo he visto muchos economistas que lo primero que te dicen es no ahorres. Entonces, ¿cuál es tu postura sobre esta práctica? Justo durante esta semana estoy sacando un video sobre ese tema, ¿verdad? Del ahorro. El ahorro, yo siempre he dicho que el ahorro es bueno siempre y cuando sea con propósito, ¿verdad? No a todos se nos da ahorrar, eso es claro, porque tienes que tener disciplina, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser mejor invertir que ahorrar, ¿verdad? Pero te pregunto yo, supongamos que tú quieres invertir en un negocio y necesitas un capital inicial de, ¿qué te gusta? 200,000 pesos. Pero tu salario a lo mejor, o sea, no cuentas con el capital, ¿no? Entonces, aquí es donde ya nos metemos un poco en temas de finanzas como lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, decir, bueno, ¿cómo puedo lograr esa meta, no? Necesito 200,000 pesos, ¿cómo lo puedo hacer? Pues no, o sea, ahorrar siempre va a ser una buena opción, siempre y cuando haya un propósito, ¿no? Entonces, estoy a favor del ahorro, ¿verdad? Que todos ahorremos. Sería ideal que todas las personas pudiéramos destinar un porcentaje de nuestras finanzas o una parte de nuestras finanzas a poder ahorrarla, ¿no? Pero siempre y cuando haya un propósito.
y si ese propósito es 100% realizable y convencible para la persona, lo va a realizar. Porque si no, digamos, voy a ahorrar para un viaje, ¿no? Pero no lo tengo planificado, no tengo fecha, no tengo esto, no, o sea, no tengo bien desmenuzado mi propósito, es muy fácil que lo dejes, porque también me ha pasado. Entonces, el ahorro es muy bueno para lograr tus metas financieras. Sí, y hablamos del tema de ahorro y, por ejemplo, cuando nos dice, puedes invertir, por ejemplo, nosotros que puede invertir siendo joven, ¿tú qué le recomiendas a este joven que quiere a lo mejor empezar a invertir su dinero? A lo mejor tiene su ahorrito de, no sé, unos 5,000, unos 10,000 pesitos. ¿Cómo le hace este chavo para empezar a invertir? Ya sea en algo de bienes raíces, a lo mejor algo de set, no sé, alguna herramienta. ¿Qué recomiendas tú para iniciar? ¿Qué recomiendas tú para Ok, para iniciar con 5,000 pesos es un buen capital, pero yo soy de la idea que, por ejemplo, tenemos las SOFIPOS, ¿no? Nu, por ejemplo, que ahorita es la que está la más popular, Nubank, ¿no? Entonces, que te da un 14% de rendimiento, está padre, ¿no? Entonces, pero si somos sinceros, si tú metes tu dinero en Nu, si tú metes tu dinero en CETES, pues ¿cuánto vas a recibir al año? O sea, no te da un 14% anual, ¿verdad? Diario, a lo mejor con 5,000 pesos te va a estar dando centavos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con CETES, te da un 11%. Entonces, desde mi punto de vista, esas inversiones, como los certificados que son los CETES o como las SOFIPOS, son para poder apalancarte, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Sí te dan buenos rendimientos, siempre y cuando tengas el vehículo adecuado para dónde poner esos rendimientos que te va a estar dando, ¿verdad? Obviamente no de 5,000 pesos, estamos hablando de 200,000, 300,000, 400,000, ¿no? Que ya son rendimientos buenos, estamos hablando de a lo mejor 3,000 pesos mensuales, 4,000, 5,000 pesos mensuales que te va a estar dando CETES, ¿no? O NU. Entonces, con esa cantidad de flujo que te está dando, ya puedes hacer una inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, ahorita lo que nosotros estamos manejando, estoy en una desarrolladora que se llama Grupo Orbe. Entonces, las inversiones están pulverizadas. ¿Qué quiere decir? Están al alcance de la mayoría de las personas. Entonces, las mensualidades de un terreno en preventa están en 3,000 pesos, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a jugar y tú dices, ok, muchos me dicen, oye, es que yo quiero escriturar ya, o sea, yo quiero comprar mi terreno ya, ¿no? Entonces yo le digo, no te recomiendo eso, porque si tienes los 600,000 pesos que cuesta un terreno, te alcanza para uno. Pero si tú me permites darte una asesoría, podemos armar un plan financiero y en vez de que te alcance para uno, te va a alcanzar para dos, ¿no? Usando esos productos financieros que están al alcance de todos. Ahora, hablando de un capital de 5,000 pesos, yo recomendaría mejor emprender en algo. Emprende en algo que con esos 5,000 pesos, yo cuando estaba en los primeros años de la carrera, hice un emprendimiento en mi ciudad. Mi mamá tenía un negocio de comida, entonces yo le dije, la verdad, era pandemia. Entonces yo le dije, mira, la verdad, ahorita en pandemia todo el mundo quiere cuidar su salud, todo el mundo quiere cuidarse más que la salud y que eso, ¿no? Entonces yo le dije, necesito hacer algo. Tenía como 3,000 pesos, ¿no? Entonces yo le dije, necesito hacer algo porque estamos fuera, o sea, no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces, estábamos en pandemia, pero podíamos salir, o sea, no había nada, ¿no? Entonces, obviamente con cuidados, con cubreboca, careta y todo, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que tú estás haciendo, lo de las comidas, las recetas. Yo tengo contactos porque trabajé con doctores, trabajé con nutriólogos. Entonces, como los libros que yo les proporcionaba eran libros de salud, yo les dije, voy a ir con mis clientes y les voy a ofrecer servicios de comida nutritiva para sus pacientes y para ellos, ¿no? Entonces fui a visitar a mis clientes, les dije, oye, pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, tengo este producto para ti, ¿no? Tú como doctor, siempre va a ser recomendable que le recetes la mejor comida a tus pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo tú también tienes que ser ejemplo, ¿no? Entonces, diariamente ya nos llegaban pedidos de comidas, de jugos, de licuados, ¿no? Entonces, empecé a mover mi dinero. Entonces, si yo lo hubiera metido en CETES, no, pues me hubiera dado me hubiera doblado mi inversión dentro de unos 5 años, ¿no? Entonces, ahí pude capitalizarme y ya dentro de eso, pues es otra historia, ¿no? Lo que hice con ese dinero. Pero sí, o sea, yo lo que le recomendaría es invierte en ti. Casi todos lo dicen, ¿no? Todo el contenido en internet. Hay mucha información, pero hay mucha desinformación también en internet. Todo el mundo te dice invierte en ti. Y sí, invierte en ti.
compra libros que te vayan a ayudar para poder llegar a un siguiente nivel y que te den esas habilidades de seguir creciendo financieramente. No compres basura, por así decirlo, ¿no? Basura, estamos hablando de motivación. La motivación no es mala, pero es mejor la disciplina, ¿no? Entonces, si tú crees que puedes forjar esa disciplina diariamente de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un emprendimiento, me va a ir mal, van a haber baches, van a haber montañas, pero yo tengo la disciplina y la fuerza mental para poder sobrellevarlo súper bien. Empieza a adquirir conocimientos de finanzas, de impuestos, a lo mejor legales podría ser, y de ventas, que es muy importante. Saber vender tu emprendimiento, saber vender tu idea, poder transmitirle a una persona es algo de las más importantes. Entonces, yo creo que podemos empezar por ahí. Si no sabes vender tu idea, vas a fracasar, porque nadie te lo va a comprar. Me gusta mucho esto que comentas, porque ya es algo que hemos estado hablando, que muchas veces tenemos estos sueños, tenemos estas metas o lo que sea, y podemos empezarlos con esta motivación, pero tan pronto se acaba la motivación se mueren nuestros sueños. Sí. Y todo lo que hablas de la disciplina y el poder prolongar un poco esa satisfacción, que la gente te dice que, ¿sabes qué? Quiero comprar un terreno. Tú dices, no, déjame instruirte. Y con el tiempo que me des, te vamos a conseguir dos. Muchas veces la gente quiere todo rápido, quiere todo al instante. Y es algo que precisamente ahorita me está resonando mucho, porque tú nos dices, si tienes poco capital, no ahorres, no inviertas, emprende. Y mucha gente le da miedo eso, porque emprender no es un camino seguro. No. O sea, para emprender te vas a dar contra paredes, te vas a tener... Sí. ¿Cuántas veces no fuiste con un cliente y te dijo que no? Porque pasó. A todos nos pasa. Y tienes que aprender y tienes que tener esa disciplina y tienes que saber que van a venir problemas y tener esa determinación para decir, ¿sabes qué? No importa lo que venga, vamos a salir. Porque no hay de otra. Sí. Es ahora sí que, como dicen mucha gente, también motivadores, pero más hacia el lado de la disciplina, que es de que, ¿sabes qué? Quema tus barcos. No tengas una segunda opción, no tengas un respaldo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la seguridad de, ay, si me equivoco, eso está ahí para sostener. Y es, aviéntate. Sí. Levántate si te caes, pero sigue aventando. Sí. Y me gusta mucho porque precisamente todo esto es la idea de este podcast. Nosotros pues, vivimos en un emprendimiento y vivimos subidas, bajadas, y queremos sí invitar a la gente a que emprenda, porque emprender es bonito, creces como nunca has crecido en un emprendimiento, pero es difícil. Sí, totalmente. Entonces, me gusta que estés compartiendo esto y me gustaría que nos compartieras un poquito, como dices, aprendiste de ventas, pero ¿cómo fueron esos inicios cuando te lanzaste a hablar con tu primer cliente? Ok. ¿Cómo fue esa evolución? Porque todos la tenemos. Sí. Y a todos nos da miedo el primer cliente. Ok. Digan que no. Que te digan que no, sí, sobre todo. Retomando un poquito el punto que tú dijiste, todos ahorita los jóvenes estamos acostumbrados a que queremos todo rápido. Queremos ver resultados ya, ¿no? Entonces nos llegamos a frustrar mucho, ¿verdad? Si una persona nos dice que no, y pasa no nada más en las ventas, pasa de que a lo mejor le pides un permiso a tu papá y te dice que no, a lo mejor te le declaras a una chica que te gusta y te dice que no, ya vas todo frustrado, ¿no? Entonces pasa también con las mujeres, ¿verdad? Pasa con todos. Estamos muy acostumbrados a no estar mentalmente... Ajá, exactamente, al rechazo, ¿no? Entonces... A ese primer rechazo que te digan que a ese primer rechazo. Entonces, sí me ha pasado muchas veces. Yo podría decir que creo que me pasa seguido. Pero ya es algo que podemos dominar, ¿no? Pero sí, nos recorremos a 2019 cuando empecé en el mundo de las ventas. Me enseñó un amigo que se llama Iván. Entonces, lo mismo de la agencia de publicidad, ¿no? Entonces, de temas de salud, eran recetas de cocina, libros de salud, recetas naturales, todo eso, ¿no? Entonces, solamente me acompañó 2 días. Me dijo, ¿con quiénes podemos ir? Bueno, pues me llevo con tales doctores, vamos, los visitamos, ¿no? Entonces, en ese tiempo, te lo prometo, llegamos, él presentó, yo le dije, doctora, ¿cómo está? Mucho gusto, le presento a Iván. No, le dije, pues Iván es tu chamba, ¿no? Le digo, porque yo no sé qué hacer, ¿no? Entonces, él empezó a hablar, empezó a vender, empezó esto, yo lo estaba escuchando, estaba grabando la conversación, a ver cómo lo hacía, ¿no? Él era muy bueno hablando, era muy bueno convenciendo. Vendimos,
Entonces, bueno, vendió él, ¿verdad? Pero los honorarios fueron para mí, porque él me estaba enseñando, ¿no? Entonces, ya fue que yo dije, necesito que tú me acompañes más días porque yo no puedo, o sea, la verdad yo no puedo hacer eso que tú hiciste, ¿verdad? En ese tiempo yo era una persona muy introvertida, casi no, sí me llevaba mucho con personas, pero cuando estaba enfrente de personas que eran mayores que yo, tenía como me ponía en una posición de inferioridad, ¿no? De decir, bueno, ¿qué le puedo decir a él que es doctor de salud? Yo que estoy estudiando en la preparatoria, ¿no? Entonces, sí fue complicado, fue un proceso de días, pero agradezco a esas personas que han estado en el proceso, ¿verdad? Creo que cada proceso tiene sus empujoncitos. Muchos de esos empujoncitos son personas que te van guiando de un punto a otro, ¿no? Entonces, Iván fue uno de ellos, que fue el primer parteaguas en el mundo de las ventas, en donde yo dije, quiero aprender a vender, ¿no? Porque es una habilidad que yo creo que podría decir que es una de las mejores pagadas, ¿verdad? No inviertes en nada, inviertes en conocimiento, en habilidades, de hablar, de convencer, de modular tu voz, y puedes, digamos, no convencer, pero sí ayudar a las personas, ¿verdad? Entonces, así inicié en el mundo de las ventas. Fue un proceso bastante difícil. Estuve mucho tiempo expuesto al rechazo, a decir que, no, pues ahorita no, ¿verdad? No, pues, o de que sí, pero te doy muchas largas, o de que sí, pero te pospongo, o de que sí, pero no pago, ¿no? Entonces, muchas cosas, pero sí, es importante vender. Es importante vender. Para cada emprendedor es muy importante que aprenda a vender. Hay muchas personas que son emprendedoras y no se les da mucho hablar, ¿verdad? Entonces, si no lo desarrollas, pues te puedes unir con una persona, ¿verdad? Eso es lo para del emprendimiento. Puedes unirte con una persona que no tenga las habilidades que tú tienes. Por ejemplo, a lo mejor, claro ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? Bueno, Steve Jobs no, pues Steve Jobs era súper inteligente, ¿verdad? Pero Mark Zuckerberg, todos conocemos a él como una persona que es muy tecnológica, muy innovadora, y sí, pero él no desarrolla los productos. Entonces, Ford, por ejemplo, Ford no fue ingeniero, ¿verdad? Él solamente supo unir las piezas para llevar a florecer su emprendimiento, ¿no? Entonces, te puedes contar con esas personas que haciendo, ¿cómo se dice? Haciendo sinergia. Haciendo sinergia, pueden florecer un emprendimiento. Hablando del tema de la sinergia de estos equipos, que creo que es importantísimo realmente, y como dices tú, la venta, y sin la venta no eres nada, o sea, y nosotros lo hemos visto de este lado, nosotros Sí. también nos daban miedos de primer paso a ir a llegar a vender, pero uno de los pasos también que al menos yo he visto dentro de esto que estamos haciendo, es el tema de las finanzas, por ejemplo. A mí me decían, uno como cuando quería empezar el tema del emprendimiento, me decían, es que si no sabes finanzas no debes de tener un negocio. Okay. Porque el primer paso, porque quiero un negocio, es porque no supiste administrar tus números. Sí. ¿Cómo empezamos o cómo empezaste o cómo le recomiendas a una persona empezar este tema de las finanzas? Ya sea en internet, no sé cómo, o si en tu cuenta, por ejemplo, que también hablas mucho de finanzas. ¿Cómo le hace este emprendedor para aprender este tema de finanzas? Ok. Bueno, recomiendo mucho un libro que es súper básico, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Ahí tú puedes encontrar los principios. Es muy básico, pero te ayuda demasiado, ¿verdad? Porque tú ahí puedes encontrar estos principios financieros o estrategias financieras para poder organizarte un poquito mejor. No tienen que irse al inframundo de los números, ¿verdad? Es algo más simple de lo que creen, como decías tú. Siempre y cuando tú tengas bien organizadas tus finanzas, por ejemplo, de decir, ok, esos son mis ingresos, esos son mis gastos. Hay algo que se llama punto de equilibrio, que es muy importante. Punto de equilibrio, ¿qué es? Ok, cuando tus ingresos y tus obligaciones o tus gastos son iguales, ¿no? Entonces tú decir, ok, a lo mejor si yo tengo, ¿qué te gusta? Un gimnasio, ¿no? Ok, pues tengo que pagar al entrenador, tengo que pagar renta, si es que pagar renta, tengo que pagar luz, agua, mantenimiento, todo eso, ¿no? Todos esos gastos mensuales me dan 50,000 pesos, ok. ¿Cuánto necesito ganar yo para estar en un punto de equilibrio? Fácil, 50,000 pesos, ¿no? Eso te lo enseñan en el libro de Pequeño Cerdo Capitalista, cómo organizar tus ingresos, cómo organizar tus egresos. Entonces, ese es el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ya después nos metemos a temas de rentabilidad, que podría decirnos, no, pues ok, gasto 50, me ingresan 100, ok,
¿cómo saco mi retorno de mi inversión? Bueno, pues ahí hay algunas fórmulas que se hacen, nada complicado, nada de álgebra, simples matemáticas, ¿verdad? De suma, resta, multiplicación, donde tú puedes empezar a conocer tu negocio, ¿verdad? Donde tú puedes decir, ok, pues yo estoy invirtiendo tanto y dentro de tanto tiempo voy a tener un retorno en mi inversión. Por ejemplo, decir, ok, puse una clínica, invertí tanto, ok, ¿cuál va a ser mi punto de equilibrio? ¿Cuántas ventas necesito? Y ahí es donde empiezas a pronosticar también, ¿no? Decir, ok, ¿cuántas ventas necesito para estar en punto de equilibrio? Ok, ya que estoy en punto de equilibrio, ¿cuántas ventas necesito? ¿O cuánto ingreso necesito para poder romper el punto de equilibrio? Ya que rompí ese punto de equilibrio, ¿cuánto retorno estoy teniendo sobre mi inversión? ¿No? O hay que ser bien claros que esos números, son básicos, pero ya si nos metemos más a profundidad están los impuestos también, ¿no? Por ejemplo, hay que quitarle impuestos, si pagas vendedores, comisiones y todo eso, ¿no? Entonces, son varias cosas que se pueden considerar, pero para emprendedores locales es más que nada eso, ¿verdad? El libro de Pequeño Cerdo Capitalista podría ser, Padre Rico, Padre Pobre también podría ser, vienen bastantes conocimientos ahí muy buenos, el libro de Robert Kiyosaki. Entonces, en Internet, hay mucha información en Internet, que yo creo que la mayoría de la información está en Internet, ya no es necesario comprar el libro, hay audiolibros también, entonces tú puedes encontrar información en Internet siempre y cuando sea de una fuente confiable, ¿verdad? Aquí la importancia de saber buscar. Saber buscar. Así como lo dijiste hace rato, hay mucha información y mucha desinformación. Exactamente. Y te puedes dar cuenta fácilmente de quién sí sabe de lo que está hablando y quién no. O sea, porque por lo menos yo sigo a un youtuber estadounidense que es de negocios, se llama Alex Hormozi. Ok. Y él te explica de pe a pa cómo se hace un negocio, cómo funciona, qué tienes que hacer para crecer. Incluso ya no yéndote a cifras de que inician, no, dice, ¿qué esto tienes que hacer para llegar a los 10 millones anuales de dólares? Y ya te quedas con que, ok, y ves toda su evidencia y ves todo, y es fácil darte cuenta, si analizas un poco, que cuál es la información es verídica y cuál no. Y me gustaría mucho que la gente que nos esté viendo, que se aviente un poco a investigar, porque algo que yo he notado es que últimamente la gente, las generaciones, están tan acostumbrados a que le den todo fácil, que cuando llega un problema ante ellos se paraliza. Sí. Y ojo, no todas las personas, pero sí he visto mucha gente, mucha juventud que dice cosas como trabajar con Excel. O sea, que de repente están haciendo algo en Excel y ya no saben cómo hacer una tabla, ya no saben cómo usar una fórmula y se paralizan. Y es, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes sacar de este problema? Cuando es en Internet, vas. En Internet. ¿Cómo usar Excel? ¿Cómo hacer una tabla? ¿Cómo hacer? Y si aprendes a investigar, si aprendes a buscar, en Internet puedes encontrar el conocimiento. Sí, en Internet puedes encontrar todo. Pero sí veo que hay mucha, que cada vez nos estamos poniendo más cómodos. Yo hace tiempo dije una frase, en un episodio que no salió, pero rescato la frase, es, no es que triunfar se haya hecho más difícil, sino que estar cómodo se ha hecho más fácil. Porque yo pienso que hoy hay oportunidades de crecer para donde quieras, de desarrollar un negocio, de aprender habilidades nuevas, de crear tus propios cursos, de crear lo que quieras, inclusive redes sociales. ¿Quién diría que puedes ganar dinero haciendo videos para redes sociales? Sí. Y aún así, tenemos tantas opciones en nuestro repertorio que si una no funciona en el primer mes, ya la descartamos y nos vamos a la siguiente. Y nos vamos como si fuéramos un rebaño a la que esté pegando en el momento. Sí. Y en ese recorrido vamos haciendo buenas inversiones, volvemos a esto, ¿no? Porque, no sé, tanta información que hay de negocios, tanta información que hay de inversiones, por ejemplo, de invierte en esta criptomoneda porque con esto te va a haber un retorno de inversión de tanto %, ¿no? Sí. Invierte en el trading de no sé qué y en 2 semanas vas a tener tal información. Y la mayoría de las personas que caen en eso es porque no tenemos información de qué son las inversiones, de qué es el tema de las de finanzas personales, qué
qué tenemos y a dónde queremos ir. Claro. No sé si te has topado la mayoría de estos de en 2 semanas te vas a ganar 100,000 pesos en tal. Precisamente eso, caemos mucho en el, no, es que mete 1,000 pesos aquí y en un mes vas a tener 10,000, vas a tener 100,000. Caemos mucho en esa falsa promesa del dinero rápido, que obviamente a cualquier persona le encantaría ser millonario de un día para otro, pero las cosas no son así. Y me gustaría, y ahora que mencionaste las criptos, no es algo de lo que solemos hablar, pero me interesa tu opinión al respecto. ¿Qué opinas sobre las criptomonedas? Esta divisa mágica que yo no sé por qué está respaldada, Okay. simplemente sé que es por proyectos y que de repente está muy arriba y de repente está muy abajo. Y así como hoy ganaste, mañana puedes perder, y es un mundo que para mí, o sea, se está rozando un poco las apuestas. Ajá. Se me fue la palabra. Bueno, ese sentimiento de estar apostando Especulación. del riesgo, sí, de qué va a pasar, voy a ganar, voy a perder. Okay. ¿Qué opinas tú sobre todo esto? Mira, desde mi punto de vista, les voy a confesar algo. Yo ya estuve invirtiendo en criptomonedas de 2 maneras, ¿verdad? Te digo, soy el claro ejemplo de lo que estamos diciendo, de esas personas que queremos todo rápido, ¿verdad? Cuando estaba más chico en primer año de universidad, últimos de preparatoria, yo veía, y creo que eso es una de las partes malas de las redes sociales, ¿verdad? Tú ves en redes sociales un chavo de 21 años, 22 años, dices, tiene mi edad y este compadre ya está en un Lamborghini, ¿verdad? Este bro ya tiene un Porsche. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué estoy haciendo yo? Y ves y te metes de que, Evo, no sé qué, ¿no? O de que con 3 sencillas aplicaciones y esto, ¿no? Entonces, te venden la idea no por parte del negocio, ¿verdad? Te venden la idea por parte de lo visual, ¿verdad? Porque la gente estamos tan acostumbrados al morbo, y al morbo en muchos sentidos. En dinero, en chismes, queremos saber qué pasa con el Cristian Nodal y la Ángela Aguilar, ¿verdad? Entonces, estamos tan acostumbrados a querer saber más de la vida de las personas, que cuando nos topamos con una persona que muestra todos sus lujos, decimos, yo quiero ser como él, ¿no? Y aspiramos a ser como ellos, ¿no? Entonces, ahí también implica un poco de la desorganización, de la desinformación. Volviendo al tema de cripto, y yo no recomiendo tanto invertir en criptomonedas para un emprendedor o una persona que va iniciando, ¿verdad? Porque es un juego de apuestas. Como puedes, la probabilidad es 1 a 1, como puedes perder, puedes ganar, ¿verdad? En máximas hay en mi economía hay unas máximas, que es a mayor riesgo, mayor ganancia, a menor riesgo, menor ganancia. Entonces, ¿qué pasa con CETES? Pues de inversiones, yo creo que siempre iniciamos con CETES, lo más seguro. Pero pues al ser muy seguro, no te da tantos rendimientos. Son buenos, ¿verdad? Cuando tienes un capital muy sólido. Pero si nos pasamos al otro lado de criptomonedas, que yo creo que son una de las más arriesgadas, el riesgo se dispara, ¿verdad? Entonces, si tú inviertes tu fondo de emergencias, si tú inviertes una cantidad que tenías destinada a ahorrar, una cantidad que tú tenías destinada a pagar la hipoteca, pagar la colegiatura, no sé, un viaje, tu boda, etcétera, ¿verdad? Dinero con el que tú ya contabas, y porque un amigo te dijo que la criptomoneda va a subir, yo te diría, mejor espérate. Si vas a invertir en criptomonedas, que sea dinero que estás dispuesto a perder, ¿verdad? Dinero que estás dispuesto a arriesgar y que no te va a doler el que de la noche a la mañana se esfume. Ese es mi consejo. Y pues son monedas descentralizadas, no están dentro del sistema económico mundial, ¿verdad? No las regula nadie, no las regula ningún banco central, nada. Entonces es un juego de apuestas. Conforme van entrando inversionistas, es como crece la moneda. Conforme van saliendo, es como disminuye, ¿no? Obviamente hay más temas económicos que lo podemos ir viendo también. No lo recomiendo mucho. Ya invertí en eso por parte de una academia y no me fue bien. Y por parte de otra, digamos, era un broker, ¿no? Donde nos enseñaban a invertir, estuve en inversiones, fue fraude, al final de cuentas. Te digo, en ese tiempo no teníamos todo el conocimiento legal de una inversión, ¿verdad? Entonces, recomiendo, si vas a invertir en cripto, que sea dinero que estés dispuesto a perder. Yo creo que mucho de la mala fama que tiene la cripto hoy en día es precisamente a esta gente que se dedica a hacer fraudes, porque hay muchos en internet que dicen que
ven a esta academia de criptos para inversiones y quién sabe qué, y en un mes vas a tener $100,000, o te dan una cifra, una promesa, que al final no cumplen. Sí, Y tanto estas estafas, estos fraudes, le fueron haciendo un mal nombre. Yo estoy de acuerdo que es un juego de apuestas, pero también no puedo negar que hay gente que sí ha sacado dinero. sí, claro. Pero, por ejemplo, es un mercado que le tengo mucho respeto porque uno de los eventos que considero como de mis favoritos de internet fue la pelea de acciones con GameStop. Ujú. Que de repente un grupo de Reddit empezó a decir, ¿sabes qué? Vamos Subir las acciones. vamos a subir las acciones. ¿Para qué? Para que los ricos no se salgan con la suya. Entonces, empecé a ver esto ya en acciones que se supone que están reguladas. Y vi toda la explosividad que hay. Y luego, después de eso, no sé si antes o después, se prohíben las criptomonedas en lo que es China. Y todas las criptomonedas bajan en picada. Y yo dije, ok, no son mercados a los que me apetece entrar ahorita. Sí. No, son muy volátiles. Muy volátil. Y algo que, o sea, que en general me estoy dando cuenta de tu personalidad y que me gusta mucho es que no te quedas con ese deseo de intentarlo. Ujú, Porque nos has contado que ya intentaste en criptos, ujú, que intentaste en ventas, en una agencia, ujú, ahorita estás en bienes raíces ujú. y ya nos diste un adelanto que también estás en redes sociales, estás haciendo contenido. Entonces, me gusta que esa idea llega a ti o ese deseo no se queda como un deseo y trabajas para que al menos sepas si se puede o no se puede y lo desarrolles. Claro. Que eso es algo que ya mucha gente no hace. Hace poquito, de hecho ayer, puse en la página una imagen que dice, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Ujú. ¿A qué voy con esto? Hay mucha gente que tiene un trabajo estable, un sueldo estable, pero no es feliz. No disfruta lo que hace y solo está esperando hasta el fin de semana para poder relajarse y para poder... Disfrutar. Ajá. Y es como que, oye, ¿por qué no te arriesgas? ¿Por qué no tomas este riesgo a hacer algo que te guste, hacer algo que te pueda llamar? Que a lo mejor no vas a ganar tanto al inicio, porque ese es el gran miedo que todos tienen. No voy a tener esta seguridad que me protege. Pero sí creo que hasta cierto punto es triste el que tus momentos de vida sean fin de semana y que el resto de la semana estés viviendo al día, estés Ujú. sobreviviendo. Cuando hay oportunidades, hay posibilidades para crear algo que te guste y que toda tu semana o toda tu jornada laboral la disfrutes, Sí. sea vivir. Sí. Ok. Yo creo que la mejor etapa, y esto va para los jóvenes como nosotros, la mejor etapa para regarla y volverla a regar y volverla a regar y volver a regar es la juventud, ¿verdad? Porque si la riegas ahorita, si un emprendimiento no nos salió, si no estamos ganando tanto dinero, no tenemos nada que perder, ¿verdad? Si tú ahorita así como estás, quieres empezar a emprender, no tienes nada que aprender, no tienes nada que perder, no tienes empleados, no eres gerente de una empresa multimillonaria que tiene 10,000 empleados, ¿verdad? Entonces no tienes una familia, no tienes hijos, te puedes dar ese lujo de decir, ok, estoy en la mejor etapa de regarla, pero a veces los jóvenes la regamos para mal, ¿verdad? Nos metemos en otras cosas que no nos traen ningún beneficio para nuestra vida. Yo creo que también influye mucho el hambre. Sí. El hambre que tenga la persona de querer superarse a sí mismo. Conozco personas amigos también, que tienen mucho dinero porque sus papás tienen mucho dinero y ellos no están haciendo nada, ¿verdad? Digo, no tienen necesidad, ¿verdad? Pero es el hambre, ¿verdad? Como ya lo tienen todo, no se retan ellos mismos. Hay personas que tienen mucho dinero y aunque tengan mucho dinero, ellos están ideando, emprendiendo, viendo en qué invertir su dinero, o sea, siempre tratan de superarse, ¿no? Y personas que vienen desde abajo y tienen esa hambre, pero también hay personas que están abajo y se la pasan deslizándole al TikTok. Entonces, no sé qué falla ahí, no tengo las respuestas para todo, pero influye mucho la educación, influye mucho de dónde vengas, ¿verdad? Pero la mejor etapa para regarla, en vez de estar viendo TikTok, siempre va a ser la juventud. Sí, principal porque tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos todo este tiempo de decir, ¿sabes qué?
ya la regamos, ¿no? O sea, volver a empezar otra vez. A volver a empezar otra vez. No pasa nada, volvemos a borrar que metía tal la agencia y me voy otra vez, me vuelvo a hacer otro, vuelvo a invertir otra vez. Pero también lo que pasa al momento de dar estos saltos que hablas tú, de, es que voy a emprender, voy a hacer esto, es que pues muchos de ellos, a lo mejor como tú empezaste, que empezamos con poquito capital, no decimos, ay, es que si me gasto a lo mejor estos 5,000 pesos en emprendimiento, mejor que no me los gasto en el nuevo iPhone, no sé, cuál versión, ¿no? O mejor me lo llevo en un viaje, ¿no? También eso juega mucho en contra de que también tienes que parar ese freno y frenar de esa diversión un rato para poder empezar en este nuevo. Y con esto mi siguiente pregunta, por ejemplo, no sé, Okay. un emprendedor que ya va o que ya tiene su emprendimiento, ya se ganó su primero, no sé, 800,000 más, ¿no? ¿Cuál es lo más seguro para él de invertir? Por ejemplo, no sé, invertir en bienes raíces, Ok. invertir en, no sé, O bien los CETES. sí, O bien los CETES, o bien los ok. no sé, ¿cuál es para él, tanto, a lo mejor no la más, puede decirse la más segura, pero la que mayor retorno le va a traer? Ya Ok. sea a largo plazo, que es lo que te voy a preguntar también. Ok. ¿Qué onda con esto de largo plazo y corto Ok, plazo, ¿no? ok, va, va. Estamos hablando de una persona que tiene 800,000 pesos libres. Sí, O sea, sí, no libre, sabe qué hacer con ese dinero. Sí, no sabe. En vez de tenerlo guardado en su cuenta de ahorro, Ok. no quiere invertirlo en algo, ¿no? ¿Y qué lo puede invertir? Yo le recomiendo, ahí sí ya entramos a temas un poco más high ticket, un poco más gruesos, más grandes. Yo le recomendaría bienes raíces. Siempre le voy a recomendar bienes raíces porque de los bienes raíces es donde salen los ricos. Okay. Muchas personas confunden ese concepto. No es donde salen los ricos, no quiere decir que de la noche a la mañana tú te vas a hacer rico, sino los ricos invierten en bienes raíces. ¿Por qué? Porque es un patrimonio muy sólido. El que tú vayas con un banco y tú le digas, tengo un departamento que está en servicio de renta en Airbnb, te sueltan crédito. Entonces, con ese crédito, con esa deuda, tú puedes hacer más dinero. Entonces, lo que yo recomendaría a esta persona es invierte en bienes raíces, pero no te descapitalices. Mi ideal siempre va a ser no te descapitalices. Siempre le digo eso a mis clientes. Si tú tienes el dinero, no te descapitalices, ¿verdad? Yo te diría, ok, podemos empezar con lo más básico, con terrenos, ¿no? Terrenos dentro de la pirámide de bienes raíces está primero los terrenos, después las casas, después los departamentos y después nos brincamos al sector industrial, que es el más caro, ¿no? Entonces, comprar un terreno en oportunidades en preventa, como las que tenemos nosotros en Grupo Orbe, comprar un terreno con mensualidades de 3,000 pesos. Entonces, si tienes un capital de 800,000 pesos, te piden un 12% de enganche que vendrían siendo como 70,000 pesos, ¿no? Tú podrías comprar bien ese terreno con todo tu dinero, ¿verdad? Pero no hay ningún beneficio. Entonces, yo te diría, mejor dale enganche, mete tu dinero a CETES y con 730,000 pesos te van a estar cayendo mensualmente como unos, que te gustan, unos 8,000 pesos, 9,000 pesos. Entonces, eso te alcanza para 2 terrenos. Entonces, compras 2 terrenos que dentro de 5 años van a valer un 80, 90, 100% más de lo que valen al día de hoy, ¿no? Entonces, si no sabes qué hacer con esa lana, pues métele en bienes raíces. Entonces, si no los quieres vender, ya tienes un patrimonio muy sólido. Se te atora la carreta en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu empresa, o tienes algún problema financiero, tú te puedes capitalizar con deuda, ya sea del banco, porque tienes un patrimonio y el banco dice, tengo de dónde agarrar, porque el banco también es astuto, o los revendes, sacas tus ganancias y vuelves a repetir el ciclo. Okay. Sí, para la mayoría, digo, habrá gente que, no sé, nosotros venimos o hemos escuchado, ¿no? Todos nuestros papás de ahorra, y pues muchos de ellos ahorraron mucho tiempo y cuando dices tú, oye, pues ese dinero también lo puedes invertir en algo de esto, ¿verdad? Claro. Es libre. ¿Qué es lo mejor que puedas invertirlo? Y ahorita que estás hablando tanto de el tema de inmobiliario, ¿cómo es que llegaste al tema inmobiliario? O sea, ¿cómo Okay. el contador llegaste al tema inmobiliario? Ok, bueno, esta pasión por los bienes raíces nace en 2019, ¿verdad? Por ahí inició también en redes sociales. Por ahí en redes sociales me topé a un desarrollador, vi lo que hacía. Yo siempre tuve la idea de quiero tener mi propio negocio, quiero tener mi propia empresa, quiero tener algo en donde yo pueda tener control de mi tiempo, de mi vida, libertad financiera, lo que todos queremos, ¿no? Me topé con el desarrollo inmobiliario,
Yo dije, ¿qué es esto de desarrollo inmobiliario? No sabía que era un desarrollador inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí empezó mi amor por los bienes raíces, enfocado a desarrollo inmobiliario. He tomado cursos, he leído libros, he escuchado podcasts desde el 2019, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad, hasta hace poco. Una persona que se llama José Manuel Contreras vio mi potencial. Yo le dije, bro, pues sabes, quiero hacer esto, nada más me falta dónde puedo aplicar mis conocimientos, dónde puedo seguir aprendiendo, dónde puedo meterme ya en el mundo de bienes raíces, ¿verdad? Entonces me dijo, va, déjame hablar con un amigo que se llama Alonso Lozano, por ahí lo pueden encontrar en redes sociales también, Alonso Lozano. Me contacté con él, y ahí fue donde, pues primero obviamente me dijeron, bueno, pues tú quién eres, ¿no? Entonces ya le dije, pues mira, tengo esa experiencia, ya he trabajado en ventas, he estado haciendo esto, mi pasión por los bienes raíces y por sobre todo ayudar a las personas, ¿no? El claro ejemplo de los 800,000 pesos, ayudar a esa persona que no sabe qué hacer con su dinero, o personas que tienen menos capital y quieren empezar a invertir, solucionas problemas, ¿no? Les estás aportando valor a las personas, ¿no? Entonces, entré en la desarrolladora y pues así es como estamos ahorita, ¿no? Simplemente porque viste algo el tema de real estate y todo esto, fuiste metiéndote por ahí. Para mí, este es un tema muy nuevo. Yo, la verdad, tengo poco de conocerlo de hoy, que la mejor inversión es un tema de fibras, ¿no? Por ejemplo, que hablan mucho también por ahí. Y sí, eso que dices tú de ayudar a lo mejor a esta persona que tiene tan dinero, en qué lo puede invertir, cómo puede llegar a invertir su dinero, ya sea terreno, ya sea inmobiliario, etcétera, etcétera. Y algo que te quería preguntar, por ejemplo, que para mí siempre como es una pregunta es, no sé, cuando veo un edificio grande, tú sabrás cómo funciona esto. La persona, literalmente la persona, es una sola persona, un solo inversionista llega con el dinero y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, o tiene que ir al banco o inversionistas, o cómo le hace para que esa infraestructura pues se haga, vaya. Bien, aquí hay muchas maneras de cómo se puede, eso lo hace el desarrollador inmobiliario. El desarrollador inmobiliario se encarga de unir todas las piezas para hacer ese edificio, ¿no? Pongamos el SAFI, ¿no? El SAFI que está en San Pedro, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que yo creo que el 99% de los desarrolladores inmobiliarios no lo hacen en capital propio, porque estamos hablando de proyectos que son de 350 millones, 450 millones de pesos. Entonces te pregunto, ¿quiénes tienen 450 millones de pesos? Incluso si hubiera una persona que tuviera los 450 millones de pesos usando el apalancamiento financiero, no creo que lo hiciera con capital propio. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir esos 350 millones en otras cosas y sacarle muchísimo dinero a tu dinero, ¿no? Entonces, lo que hacen los desarrolladores usan varias maneras. Uno puede ser preventas inmobiliarias, que es la mejor opción. ¿Por qué? Porque se beneficia tanto tú como desarrollador de decir, ok, voy a construir este edificio, van a haber 15 locales y van a haber 20 departamentos. No, ok. ¿Cuánto dinero necesito para construir este edificio que me va a costar a mí toda la construcción? 100 millones de pesos, ¿no? Pongamos ejemplo. Ok, necesito, para iniciar la etapa de construcción, las primeras etapas, necesito 20 millones de pesos. Ok, perfecto. Entonces, las preventas para eso te ayudan, para que se vaya capitalizando el proyecto. ¿Qué quiere decir? Llega un inversionista y te dice, oye, estás en muy buena ubicación, yo quiero un departamento aquí para ponerlo en Airbnb. O llega otra persona y te dice, oye, yo quiero un local aquí porque lo quiero rentar, o yo mismo quiero poner mi negocio, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces dices, ok, estamos en preventa. Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes un 10% de descuento menos sobre la venta oficial. La preventa no es la venta oficial. La preventa normalmente es Family and Friends, puro público seleccionado, pero también hay opciones como las que tenemos nosotros en preventas en comunidades planeadas de terrenos, ¿no? Entonces compras a un precio preferente. Entonces se va capitalizando el proyecto. Y así es como a veces se complican las cosas, o a veces de las preventas no sacas todo el capital, y ahí es donde se llama algo crédito puente, que es ir con el banco a pedirle un crédito para tú terminar la construcción y ahora sí ya librarte de ese desarrollo, ¿no? El banco ya se pone más estricto.
Ya te pide planos, te pide, tengo entendido que es el 50% prevendido de todo el proyecto, 50% prevendido, te pide licencias de construcción, te pide análisis financiero, factibilidades de movilidades, un montón de cosas, ¿no? La otra son inversionistas. Y decir, y ahí por ahí entran las fibras inmobiliarias también. De decir, ok, pues a lo mejor yo conozco 10 personas que cada una tienen 10 millones de pesos, yo ocupo 100 millones de pesos, pues va, los 10 aportan, normalmente eso ya se hace por medio de un fideicomiso para darle seguridad a todas las partes, ¿no? Entonces, llegan los inversionistas, aportan para el proyecto, obviamente ellos reciben un retorno de su inversión, es decir, pues ok, CETES te da 11%, el banco te da 6%, que es por debajo de la inflación. ¿Qué te gusta? En tu negocio sacas un 12%, ok, yo te doy un 20% por invertir nada más tu dinero conmigo. Yo te doy un 20%, un 25%. Ya va dependiendo de cada desarrollador, ¿verdad? Entonces dice el inversionista, ok, va. Entonces de las ganancias del desarrollo ya le pagas al inversionista. Entonces casi nunca es con capital propio. Sería yo creo que un suicidio. Quiero entrar un poco a los temas porque también muchas veces cuando hablas de finanzas con alguien sale de una u otra forma el tema de la deuda. Ok. ¿Qué miedo se le tiene a la palabra deuda, endeudarse? Pero mencionaste que leíste ese libro o que recomiendas el libro Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Y ahí te hacen una diferencia entre deuda buena y deuda mala. Me gustaría que explicaras un poquito para impulsar a que se pierda esa deuda y que obviamente se sepa trabajar con ello, porque sí, es parte de lo de la deuda buena, el concepto de endeudarte para trabajar, para pagar la deuda. Ok, perfecto. Sí, totalmente. El libro de Robert Kiyosaki lo explica muy bien. Los que tengan la oportunidad de leerlo, lo súper recomiendo. Muchos dicen que al día de hoy ese concepto, porque el libro de Robert Kiyosaki fue escrito hace muchos años, que ese concepto ya no funciona. Sí funciona, porque yo lo he visto en bienes raíces, lo he visto demasiado. Personas que usan la deuda aún teniendo capital para poder comprar propiedades. Entonces tú dices, ¿por qué? En bienes raíces nosotros le llamamos apalancamiento financiero, que lo conocen muchas personas, pero nosotros le llamamos apalancamiento. Te apalancas con dinero de otras personas para hacer más dinero o adquirir propiedades. Pero obviamente tienes que saber cómo solventar esas propiedades. Y ahí les doy una estrategia que es muy interesante, que yo la aprendí en bienes raíces. Una persona compra terrenos, ¿ok? Tiene 10 millones de pesos, quiere comprar un departamento en preventa, ¿ok? Entonces, tiene 10 millones de pesos, compra terrenos en preventa, donde va dando sus mensualidades de 3,000 pesos, ¿verdad? Que dentro de 5 años esos terrenos van a valer más. Y aparte, da el enganche de la preventa de su departamento. Okay. Pasan 2 años, que normalmente es lo que dura una preventa de un departamento. Pasan 2 años y esta persona tiene que liquidar, ¿verdad? Supongamos el departamento cuesta 3 millones, dio 1 millón de pesos y tiene que liquidar 2 millones de pesos. Tiene 10 millones, o bueno, tenía 2 millones de pesos, le quedan como unos 7 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, tiene el dinero para poder pagarlo. ¿Ok? Lo podría liquidar sin problema, pero ahí va algo que dijimos hace rato, se descapitaliza. Ya no va a contar con esos 2 millones de pesos. ¿Ok? Tiene inversiones en terrenos. Entonces, ahí lo que hace la persona es que va al banco y le dice, necesito que me des un crédito para poder liquidar esta deuda que yo tengo con la inmobiliaria o con la desarrolladora. Viene el banco, le da el dinero, entonces él ahora en vez de tener una deuda con la empresa, tiene una deuda con el banco. ¿Okay? Y estas deudas, estos créditos hipotecarios normalmente son a 15, 20 años. Entonces, en vez él de liquidar su crédito a 20 años, 25, 30 años, con un montón de intereses, después de 2, 3 años, cuando sus inversiones en bienes raíces de sus terrenos ya dieron frutos, los revende, saca sus ganancias y liquida el crédito. No se descapitalizó, sigue teniendo sus 2 millones de los 7 que tenía y lo sigue invirtiendo y vuelve a usar el sistema, ¿no? Entonces, ¿funciona? Sí sigue funcionando, la deuda siempre va a ser buena, siempre y cuando tengas con qué solventarla, ¿verdad? Con qué poder frenarla, porque puede pasar una catástrofe también, ¿verdad? Entonces,
mucha gente dice, me he encontrado contenido en internet que dicen, es que ese libro ya no funciona, es muy anticuado. Sí funciona, nada más que no tenemos toda la información a veces. Pero sí, yo siempre recomiendo la deuda como método de apalancamiento. Sí, y vemos muchos, escuchamos muchos de, es que la deuda, ¿no? Es que la mayoría de las personas que tienen dinero tienen una deuda, ¿no? Porque es esto que hablas del apalancamiento, uso el dinero de otros en vez del mío, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, de una buena manera, no voy a invertir mi dinero del banco en Bitcoin. En Bitcoin o lo voy a invertir sin hacer una estrategia, por ejemplo. Uh-huh. Y ahí va mi pregunta. Ustedes, no sé, cuando hacen un tema, ya sea inmobiliario, tal, ya sea un local, ya sea un edificio, ¿cómo saben que se va a vender? O sea, ¿cómo saben que les van a comprar ahí? ¿Llegan y dicen, ese lugar me gustó y listo? ¿O llegan porque es más barato? ¿O ¿Hablas de un inversionista o hablas del desarrollador? Sí, de tanto ustedes como desarrolladores, para conseguir esos inversionistas que lleguen y les inviertan. ¿Llegan y les hacen un pitch o cómo llegan para que les inviertan? Sí, pero esa es la parte más sencilla. Es una serie de cosas, ¿verdad? Empezamos con que nosotros nos podemos dar cuenta en las ciudades que en las zonas muy buenas hay muy buenas ubicaciones, pero nosotros creemos que son buenas ubicaciones. Tenemos que sacar un dictamen de uso de suelo, que es un documento que te dice qué se puede construir o qué se puede hacer en ese terreno. Entonces, podemos ver terrenos muy buenos, pero cuando vamos a municipio y pedimos ese dictamen, a lo mejor es residencial. Entonces, ahí lo que puedes construir es una casa, no un local. Entonces, el desarrollador, cuando ve que el dictamen de uso de suelo marca comercial, dice aleluya. ¿Por qué? Porque ese terreno está avalado para poder hacer algo comercial. Comercial estamos hablando de consultorios, oficinas, locales, ¿no? Entonces, comercial. Entonces, ya con ese dictamen te da una seguridad de que lo que estás haciendo es algo que necesita la zona, ¿ok? Obviamente tienes que hacer estudios de mercados para saber también qué necesita el mercado, ¿no? O sea, decir, bueno, pues qué hay aquí alrededor que podría consumir de mi local. Claro ejemplo, la plaza en la que estamos ahorita aquí, Plaza Arcángeles, pues atrás de nosotros tenemos un residencial Arcángeles. Por obvio, estas personas van a consumir aquí. Tenemos oficinas, ¿no? Tenemos cafés, tenemos centros médicos, tenemos farmacias, tenemos supermercados, ¿no? Entonces, era más obvio, ¿no? Pero esto no fue casualidad. A lo mejor el mismo desarrollador hizo esta infraestructura de atrás y construyó aquí también. Porque dijo, las personas que necesitan acá, yo quiero que no vayan hasta Merco, no vayan hasta los supermercados más lejos, ¿no? Quiero que consuman de aquí mismo. Y pasa. Entonces, a veces es eso, a veces tienes que hacer estudios para saber que tu proyecto va a ser viable, ¿no? Entonces, esos estudios, obviamente el análisis financiero y los estudios y el dictamen de uso de suelo, la zona, todo eso se lo llevas al inversionista. Y le dices, mira, tenemos certeza del producto, certeza legal y certeza de nosotros, desarrolladora, ¿no? Entonces, tu inversión va a estar segura. ¿Por qué? Porque sí o sí, ese terreno se tiene que hacer porque el mercado lo amerita, ¿no? Entonces, es una labor bastante grande. Ahorita se dice así en palabras sencillas, pero es un proceso que te lleva meses, no es de días. Entonces, es más que nada eso, saber. Tú del punto de todo esto de bienes raíces, todos somos jóvenes, todos hemos tenido de repente, no sé, nos hemos comprado algo de 20 pesos o lo que sea, y siempre está la conversación con los padres, con ese dinero que hubieras comprado X. Ok. Yo quiero ir más sobre todo a los terrenos, a cómo antes, pues, tu abuelo, tu papá o alguien de generaciones atrás, con 20,000, 30,000, 50,000 pesos ya estaba teniendo terreno. Ok. Y hoy en día es bastante difícil tener un patrimonio propio y no tiene pinta de que vaya a mejorar la situación. No. Entonces, yo te pregunto un poco así, como que tu estimación sobre cómo va a ser este panorama para el futuro y algún consejo que des a gente como tú, como yo, que en un futuro quiere tener una casa, quiere tener un patrimonio. Ok. ¿Qué consejos darías? ¿Y cómo ves esta situación en, yo qué sé, 5 años? Ok, perfecto.
Bueno, ese tema de que ha ido incrementando el precio de no más de los bienes raíces, sino de todo, pues es algo que se llama inflación, ¿verdad? El poder adquisitivo de las personas se va disminuyendo. Lo que costaba antes 100 mil pesos al día de hoy, con 100 mil pesos, ¿qué haces? Pues no te alcanza para un carro, ¿verdad? Entonces, es ese tema de la inflación. El por qué han ido incrementando las cosas, pero también en bienes raíces hay algo que se llama plusvalía, que es el incremento del bien raíz con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, el terreno que... algún terreno no vale lo mismo después de 5 años. Entonces, yo lo que le recomendaría a los jóvenes, porque las cosas van a seguir subiendo, la inflación va a seguir creciendo, el poder adquisitivo se va a ir perdiendo y la plusvalía va haciendo su trabajo, porque los bienes raíces no descansan. Entonces, día con día va subiendo el incremento de la tierra, el incremento de la construcción, de todo, mano de obra, de todo. Entonces, yo lo que les recomendaría es, si quieres empezar a formar un patrimonio, nos volvemos al tema del ahorro. Ahorra. Sé una persona disciplinada y no gastes en tonterías, ¿verdad? Porque la mayoría de los jóvenes gastamos en tonterías. Entonces, a veces en un fin de semana se nos van 500,000 pesos. Hay personas que hasta 1,500 pesos. Entonces, si multiplicamos esos gastos hormiga, que se llaman en finanzas gastos hormiga, que pues, se te hacen fácil gastar 50 pesos, 100 pesos, 200, 300, 500, pero cuando lo sumas todo en el mes, a lo mejor te dan 3,000 pesos, a lo mejor te dan 2,000 pesos, que con eso tú podrías estar pagando un terreno en preventa, que después de 5 años va a valer más. Entonces, yo lo que les recomendaría es, ahorra, sé más estricto en tus finanzas, ten un propósito y empieza a invertirlo en productos. Si quieres bienes raíces, siempre en preventa. Siempre va a ser lo mejor, lo ideal va a ser en preventa, ¿verdad? Entonces, invierte en preventa, en opciones financieras que se te acomoden, ¿no? Hacer un traje a tu medida, decir, ok, 3,000 pesos para mí, la verdad me lo gasto en una semana, ¿no? En puras tonterías. Es decir, pues mejor preveo para mi futuro, veo para más adelante, para tener una libertad financiera. Sí se puede lograr la libertad financiera, pero siempre y cuando tú seas disciplinado, ¿no? Entonces, es más que nada eso, ahorra, 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 pero con un propósito. ¿Y tú qué piensas de este gran debate que viste en internet, que es, o compras una casa o rentas una casa, ¿no? De ¿qué va más, no? O rento porque me va a dar, o como una casa que ahorita estoy escuchando, es que una casa más que una inversión es un gasto, ¿no? ¿Cómo ves este debate? Porque lo estaba viendo en internet. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Ok, mi punto de vista es siempre va a ser mejor rentar. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Hay personas, porque me ha topado con personas que están ya muy, digo, ese es un tema a lo mejor de cultura, ¿verdad? Se ve un poco más en las mujeres que en los hombres, pero digamos es un tema mixto, ¿verdad? Pero al menos una mujer siempre va a querer tener seguridad, ¿verdad? Va a querer su casa, su carro, su estabilidad financiera, y todos queremos eso, todos queremos una casa, un carro, una estabilidad financiera, pero estamos tan acostumbrados a que tener una casa es lo máximo de la vida. Pero te pregunto yo, una persona que tiene una casa, pero no tiene ingresos, ¿qué pasa ahí? O sea, pues no está generando nada. Si bien la casa está subiendo de valor, pero no tiene ganancias hasta que la vendes, ¿verdad? Que sacas tu dinero, ¿no? Entonces yo recomiendo mejor rentar. ¿Por qué? Claro ejemplo, supongamos que una renta, yo siempre soy muy número, entonces voy a hablar de mucho menos. Entonces, supongamos que tienes una renta de unos, ¿qué te gustan? 15,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, a lo mejor yo tengo 1,000,000 de pesos y quiero ver cómo puedo comprar una casa, a lo mejor con apalancamiento financiero, con crédito hipotecario, bueno, 1,000,000 de pesos pues no te alcanza para una casa, la casa de tus sueños, ¿verdad? Te alcanza para una interés social, ¿no? Entonces, con ese capital puedes emprender, puedes poner una empresa, puedes poner un negocio, puedes empezar a capitalizarte para poder comprar un departamento que sí te va a estar generando rentas, ¿no? Entonces, siempre va a ser mejor rentar. ¿Por qué? Porque con ese capital que tú tienes, compras un activo que te genera rentas, ¿no? Entonces, con esas rentas, pues puedes pagar tu estilo de vida, ¿no? Quiero preguntar, ya que estamos hablando de esto de comprar y rentar, tener Fonavit. Ok. ¿Qué opinas sobre el Fonavit? Porque cada quien tiene su opinión y muchas veces
la gente piensa que es la única salida hoy en día para tener una casa. Yo tengo mi opinión es agridulce en contra de Infonavit. No porque no sea una buena oportunidad, sino porque estar endeudado 25 o 30 años Sí. por un terreno que realmente no es la cosa, es una casa pequeña, es lo Más simple. más simple, lo mínimo necesario para sobrevivir, se puede decir. Entonces, yo no soy muy afán hacia la idea de estar endeudado, sí. Pero no sé si tú ahora sí, que bienes raíces, veas algún tipo de potencial en esta iniciativa, o no sé si sea iniciativa, pero en este método de adquirir bienes, que si veas algún potencial, o tengas una opinión también nefasta. Mira, es un tema muy controversial porque, digamos, el Infonavit sí es un buen sistema financiero, ¿verdad? Ellos lo supieron hacer muy bien. Entonces, las propiedades no son buenas, realmente. Son interés social, que en bienes raíces es lo más sencillo que se pueda construir una casa, ¿verdad? Entonces, no soy de la idea y no me gusta ver a las personas. Digo, hay personas que le echan muchas ganas, que son trabajadores y que se parten todo el día la suerte trabajando, ¿verdad? Entonces, gracias a su trabajo y gracias a lo que les ofrece su patrón, pueden acceder a ese crédito, ¿verdad? Entonces, en esos casos yo creo que está bien, ¿verdad? Porque estás proveyendo vivienda. No todas las viviendas son malas, ¿verdad? Hay Infonavits que son de un piso, hay Infonavit que son de 2 pisos, ¿verdad? O dúplex. Entonces, en ese tema yo digo, está súper bien, ¿verdad? Porque ya vas a tener tu casa, entonces a lo mejor con los salarios pues no te da tanto para poder pagar una hipoteca de ese nivel. Ahora, como método de qué es mejor que otro, yo creo que siempre me voy a un crédito hipotecario, a un crédito, apalancamiento financiero. ¿Por qué? Porque el banco te da esa facilidad, más que Infonavit, de poder liquidar tu crédito cuando tú quieras, ¿no? Que es el famoso abona capital, ¿no? Entonces, siempre es mejor. No es para todos, ¿verdad? Pero sí, algo que me enoja de Infonavit es que no provee vivienda digna para las personas, y también es uno de los motivos por los cuales yo estoy en bienes raíces y por los cuales quiero ser desarrollador inmobiliario, ¿no? Proveer esa vivienda digna para las personas, que más personas puedan tener acceso a una propiedad que sea buena, ¿verdad? Pero sobre todo que ellos se sientan bien viviendo en esa casa, ¿verdad? Entonces, que esté al alcance de todos, pulverizar esa inversión, ¿no? Entonces, proveer esa vivienda digna para la mayoría de las personas sin que tengan que estar pagando 20, 30, 40, 50 años su crédito hipotecario, ¿verdad? Ok. Y por esto va a haber más temas y más preguntas de nosotros, pero tenemos que llegar a las últimas 2 preguntas que siempre hacemos. ¿Puedo hacer Ok. una pregunta? Antes, bueno, Porque adelante. no me quiero ir sin preguntarte Ok, sobre ok. las casas portátiles que están saliendo hoy en Oye, día. sí, sí. Ok, Las casas chinas, que son films como contenedores, ok, que te los envían nada más para que los pongas en tu terreno y ya tienes una casa. ok. ¿Los has visto? ¿Y Sí. qué opinión tienes sobre ellos? Sí, de hecho, aquí en México ya hay contenedores. Tengo entendido que son de materiales especiales, donde son acero. Bueno, los que yo conozco son de acero, ¿no? Tipo el modelo de Estados Unidos, ¿no? Primero preconstruyen la casa, Sí. todo, ya después llegan y te ponen con una grúa a tu casa, donde va a estar, en tu terreno, ya después empiezan digamos, a ensamblarla, a ponerle las paredes y todo, ¿no? Está bien. Y yo creo que hace unas 2 semanas tuve una reunión con un amigo que es arquitecto. Entonces me comentó estos proyectos. La verdad es algo nuevo para el mercado, porque todos estamos acostumbrados al ladrillo, ¿no? A lo tradicional. Entonces llegas y tú le dices, pues ya está con tu casa construida, la construimos aquí en la bodega, ¿no? Te la vamos a llegar a poner. La persona se queda así como de que, oye, pero es que yo no estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que son buenas oportunidades. Es más, reduces los costos, ¿verdad? La calidad es similar. Desde el punto de vista de los expertos que me lo han dicho, la calidad es similar, ¿verdad? Es algo que no estamos acostumbrados, entonces nos cuesta mucho todavía aceptar ese modelo de propiedades. Sería ver
cómo pinta la cosa, al menos aquí en México. Gracias a Dios no hay tantos tornados, no hay tanto desastre natural. Pero sería ver cómo pinta ese tipo de propiedades. Es algo nuevo y hasta ahorita pinta bien, ¿verdad? Se han hecho propiedades hasta de 4 pisos. Con esos materiales son resistentes, la calidad es similar, pero sería ver, ¿verdad? A ver qué pasa en un futuro. Pero ya hay desarrollos que se están haciendo con eso. Entonces, posiblemente pueda ser bueno. Sí. De hecho, por aquí vemos uno, ¿no? Por aquí, en Los de acá son unos vagones de tren, creo. Sí. Son como caja de Sí, contenedor. son como cajas de contenedor. Pero sí, bueno, ahora sí ya empezamos con las últimas preguntas y pues cerramos con 2 preguntas. Ok. La mía es un consejo que tú tengas para dar a la juventud, a las personas que nos ven. Pues, ¿cuál sería ese consejo? Ok. Pues un resumen, yo creo que sería el resumen de todo lo que estamos diciendo. Inténtalo, si tienes un sueño, persíguelo. Así como muchos de nosotros podemos decir que gracias a Dios y gracias a las oportunidades que se nos han puesto, estamos al día de hoy haciendo lo que nos gusta, en bienes raíces. Entonces, si tienes un sueño, si tu sueño es ser músico, si tu sueño es ser editor de video, si tu sueño es ser cantante, si tu sueño es ser doctor, nutriólogo, dentista, cualquier sueño que tú tengas, persíguelo. Deja de juntarte con personas que te quiten de esos sueños, ¿verdad? Hay muchas distracciones en el camino y siempre la vía fácil va a ser más fácil, pero la recompensa no es la ideal, no es tu sueño. Entonces, persigue tu sueño, inténtalo, no te canses de intentar. Si estás joven, sigue intentándolo. Si estás grande, inténtalo todavía al doble. Entonces, intentando, puedes llegar a tu sueño. Y la otra pregunta es, ¿qué película, qué serie, qué libro te hizo cambiar de mentalidad? Ok. Que nos recomiendas a todos. Ok, libro, yo diría, me gustó mucho el de... Hay uno muy bueno que es de Maurice Dick, creo que muchos lo conocemos, que son los 7 activos intangibles, invisibles. Los 7 activos intangibles creo que son, ¿verdad? Son activos que nosotros tenemos como personas, que no nos damos cuenta que los tenemos. Pueden ser contactos, pueden ser talentos, pueden ser dones que podemos monetizar, ¿no? Entonces, yo ahorita tengo un emprendimiento que es una agencia de marketing, entonces es un talento que yo no sabía que tenía, hacer videos, editar videos, y eso me monetiza, ¿no? Entonces, es algo que descubrí y yo dije, pues qué padre. No es mi sueño, ¿verdad? Pero es algo que me monetiza, ¿no? Entonces, ese libro es muy bueno. Padre Rico, Padre Pobre, básico sobre inversiones. Pequeño Cerdo Capitalista, también básico. La Biblia del Vendedor, de Alex Day, también es muy buena para que tú sepas vender. ¿Qué otro? Los hábitos de la gente millonaria, también. Hay muchos libros que son muy buenos. El arte de la guerra, también. Es un libro muy bueno. Te enseña sobre cómo en la guerra puedes aprender negociaciones, ¿verdad? Para los negocios. Chido, pues qué padre que todos se quedaron al final del video. Qué bueno que se quedaron todos ahí viendo hasta el final. Vamos a poner las redes sociales de aquí del compañero. Vamos a poner las redes sociales de todos. Muchas gracias, muchas gracias por gracias por la invitación a ustedes. Que tienen mucho trabajo por ahí. Qué bueno que nos dice la oportunidad de venirte a saltar aquí a hablar con extraños, que no es tan común, ¿no? Le mandamos ese mensaje de, oye, tienes que estar aquí hablando con nosotros. Gracias. Gracias a Sanchito también, que siempre nos presta el lugar, siempre está ahí, siempre nos dice, vengan a grabar aquí podemos grabar, o les pedimos permiso de grabar aquí, siempre vamos a poner sus redes sociales. Gracias, Luis. Y recuerden, estamos en todas las redes sociales, bueno, en X no, todavía estamos trabajando en ello. Pero nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast, nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook y en YouTube mismamente. Y pues, gracias por el apoyo, comenten, den like. Den like ahí, comentando. Me gustaría decir algo último, Adelante. como consejo para todos, ¿verdad? Si estás emprendiendo un negocio, si tienes un emprendimiento, si no estás en redes sociales, no existes. ¿Por qué? Porque las redes sociales al día de hoy nos hacen exponenciarnos y llegar a más personas. Así como este podcast, así como muchas otras personas que me ha tocado por experiencia propia. Entonces, crea contenido, quítate el miedo de hablarle a la cámara, así como lo estamos haciendo nosotros. No es de la noche a la mañana, pero sí puedes crecer tu emprendimiento, crecer tu empresa a través de las redes sociales. Excelente, Y
aprovecho para hacerte la invitación. Si en algún momento te apetece una segunda parte, hablando un poco más sobre redes sociales, Ok. sobre esta empresa de marketing que tienes, Ok. siéntete bienvenido. Gracias. Digo, al final de cuentas, a nosotros nos gusta hablar con extraños y nos gusta todo este conocimiento que sacamos porque esto es tanto para ellos como para nosotros. Claro. Nosotros aprendemos y ellos aprenden. Y la idea es que aquí todos aprendamos de todos. Y pues, creo que eso es todo. Muchas Eso era gracias. todo. Muchas gracias por el video y búsquenos en todas partes y listo.